estamos una vez más desde Capilla del Rey en Orlando para un estudio de la palabra de Dios y para orar. Como siempre exhorto, envíenos su petición de oración. Permítanos saber, conocer su inquietud y su necesidad de oración. Vamos a estar orando por esas peticiones. Vamos a tener un estudio hoy vamos a partir sobre la carta a los Filipenses, en otra sesión de preguntas y respuestas. Yo quiero decirle que cuando hacemos estos estudios de la palabra, estamos abiertos para recibir su pregunta y su comentario también. Así que siéntase en la libertad de hacer tal cosa. Escribe en la misma cuenta de Facebook y vamos a estar atendiendo su inquietud, ya sea un comentario o una pregunta, y vamos a hacer todo lo posible por contestar esa pregunta. Yo quiero que usted me acompañe a Filipenses capítulo 2. Márquelo allí y acompáñeme una palabra de oración. Señor amado Jesús, Padre de misericordia, en este momento, Señor, nos aprestamos para estudiar tu palabra, para comer de tu palabra. Señor amado, háblanos por tu palabra. Toca nuestro corazón por tu palabra. Fortalécenos por tu palabra. Vivifícanos por tu palabra. Señor amado Jesús, gracias por tu palabra, Padre eterno. Queremos, Señor, considerarla, ir a ella, oh Dios, sabiendo que ella es viva y es eficaz y corta, es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso la hemos de considerar detenidamente, Señor, creyendo, Padre eterno, que haciéndolo así somos bendecidos grandemente. Gracias. Le dije que me acompañara a la epístola a los Filipenses, que se considera que fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 50 a 55 después de Cristo. Este apóstol se encontraba preso en una cárcel romana, y al igual que otras epístolas, otras tantas epístolas de Pablo fueron también escritas desde la cárcel. Filipenses reviste una importancia, porque tuvo que ver no solamente con la iglesia de los filipenses en aquel entonces, en aquel lugar, que atravesaban por una época difícil como iglesia. Tiene que ver con nosotros hoy. Los principios que hay allí son universales y son permanentes. Atañen a en cualquier lugar, en cualquier momento de la historia. Pero quiero ir al capítulo primero, verso 9, y comenzar allí. Vamos a estar viendo solamente 2 capítulos hoy. Capítulo 1, verso 9. Y dice el apóstol Pablo: y esto pido en oración. Yo quiero detenerme allí. Mire, cuando oramos, en la mayoría de las ocasiones, cuando oramos, estamos pidiendo. No hay nada malo en pedir.
no nos hace menos espirituales. No nos, el pedir a Dios nos hace dependientes de Él. De Él y pedimos, estamos diciendo, dependemos de ti. Repito, no me hace menos espiritual. Dice el apóstol Pablo que lo que hace en oración es pedir. No está decretando, no está decidiendo, está pidiendo, está rogando. Y dice en primera de Timoteo que exhorto que se hagan rogativas, peticiones, oraciones por todos los hombres, para aquellos que están en eminencia. Rogativas, peticiones, es decir, que ruegue, que pida, que clame delante de Dios en oración. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Su oración por los filipenses, por esta iglesia, era que el amor que ellos tenían en el Señor abundara en ciencia y en conocimiento. ¿Por qué? Porque al amor era necesario, añadirle ciencia y conocimiento. Lo explica en el próximo verso 10. Y ese para me habla de propósito. Para que aprobéis lo mejor. Y aquí se preguntará, pero bueno, aprobar lo mejor es académico. Obviamente, siempre vamos a aprobar lo mejor. Pues mire, no. Muchas veces alguien aprobando algo que no es lo mejor. Por estar desviada su mirada del blanco, lo que está probando podría no ser lo mejor. Y ojo, el apóstol dirige todo esto a lo mejor, no simplemente a algo que es pasable, no simplemente a algo que es considerablemente bueno, sino a lo mejor. Que apruebes lo mejor, porque si yo ando aprobando lo que no es bueno, ando aprobando no lo mejor, estaré aprobando lo que no es bueno. Y es posible que al aprobar, será, por cierto, que al aprobar lo que no es bueno delante de Dios, al aprobar no lo mejor, sino otra cosa, estemos dando pasos en nuestra vida que van a ser funestos, destructivos, que van atentando contra nuestra relación con Dios, que atentan contra nuestra propia vida. Hay pasos que son así. Dice el verso 10 otra vez, para que aprobéis lo mejor. Es decir, para que las decisiones que tomes, para que aquello en que tú apruebes, sea lo que es edificante, sea lo que contribuye, lo que puede ser insertado en mi vida de creyente sin que haya escándalo, sin que haya tropiezo. Aprobar aquello que es compatible. Quiero usar la palabra. Aprobar aquello que es compatible en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuánto temor de Dios tengo se ve en las decisiones que tomo, en aquello que apruebo. Por eso, una de las características de nuestros tiempos, del hombre de nuestros tiempos, es que está llamando a las cosas buenas, las está llamando malas. Y a las malas llama buenas. Y se aprueba lo que es malo y se desaprueba lo que es bueno. ¿Cómo es posible eso? Cuando
no se conoce, se desconoce. Y cuando digo que se desconoce, es que se desconoce voluntariamente. Se desconoce voluntariamente qué dice Dios, qué aprueba Dios. Porque yo quiero aprobar lo que aprueba Dios. Lo que Dios no aprueba, yo no lo voy a aprobar. Cuando Dios me dice que haga algo y que tome decisiones en un cierto derrotero específico, es porque el primer beneficiado soy yo. Cuando Dios me dice que haga algo, el primer beneficiado soy yo. Siempre. Yo quiero que no olvidemos eso. Cuando Dios me dice que yo haga algo, el beneficiado voy a ser yo. Lo que Dios dice es, y voy a usar una expresión muy coloquial, es por mi propio bien. Es para mi bien. ¿Y por qué hay gente que no lo hace? Porque no están aprobados. Vuelvo otra vez al verso 10. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, para que aquel día, en el día de Cristo, y yo pueda acercarme a Él confiadamente y que esas obras que yo aprobé, que eso que yo hice sea aprobado por Él, y que cuando venga el fuego de prueba sobre esas obras, porque nuestras obras serán probadas, nuestra salvación ya está decidida, nuestra salvación es en Cristo, pero nuestras obras serán probadas en el día de Cristo, y para que lo que yo haga reciba recompensa o yo reciba pérdida de la recompensa, no de la salvación. La salvación se decidió en Cristo. Si usted recibió al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, usted es salvo. Sin embargo, nuestras obras serán juzgadas. ¿Cuándo? En el día de Cristo. Dice 1 Corintios que en ese día, cuando venga el tribunal de Cristo, nuestras obras serán juzgadas, y si fueran semejantes a madera, heno u hojarasca, recibiré pérdida, porque el fuego de la prueba las hará desaparecer. Pero si son como el oro, la plata y las piedras preciosas, el fuego de la prueba no las va a aniquilar, y yo recibiré recompensa. Sin embargo, el pasaje establece claro que empero será salvo. Y vuelvo y repito, lo que se está juzgando el día de Cristo no será nuestra salvación, será la recompensa de nuestras obras. Dice Pablo, yo quiero que seas lleno de conocimiento en el Señor, para que apruebes lo mejor, para que seas sincero y irreprensible para ese momento, el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son los que recibirán recompensa delante de Dios. Quiero saltar al verso 21. Debo decir el 20. Verso 20 de ese mismo capítulo 1. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Mire, será Cristo magnificado en mi vida, sea que yo viva o que yo muera. O sea, el mundo no puede entender cómo es que la muerte de alguien puede dar gloria a Dios. La muerte de un hijo de Dios da gloria a Dios. Por eso dice Pablo, que sea magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si vivo, soy del Señor. Si muero, soy del Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos.
21, perdón. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo repito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La pregunta es, ¿cuándo morir es ganancia? Cuando el vivir es Cristo. Si el vivir no es Cristo, el morir es pérdida. Si el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mire qué interesante lo que dice ahora el apóstol Pablo. Mas si el vivir en la carne, en el cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Recuerda que en el verso anterior dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, dice en este verso 22, si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque si yo muero, parto, voy a estar con Cristo. Pero si yo me quedo, la obra de Dios, yo puedo aportar, yo puedo invertir mi vida en la obra de Dios. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo. Oiga, ojo, ese verso 23 dice que cuando alguien parte, es decir, cuando alguien muere, ¿sabe qué sucede? Estará con Cristo. Alguien salvo muere y no va a ningún otro sitio. No hay sitios intermedios, no hay lugares intermedios, no hay etapas intermedias. Dice aquí, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. El que parte está con Cristo, en la presencia de Dios, lo cual es muchísimo mejor. Pero, 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, el verso 23 dice que partir, morir y estar con Cristo es mejor. Pero el 24 dice, quedar aquí en el cuerpo, cuando dice en la carne es en el cuerpo, es más necesario. Entonces, Pablo estaba en la disyuntiva entre qué era lo mejor y lo más necesario. Lo mejor era partir y estar con Cristo. Y ojo, que estaba preso. Partir y estar con Cristo. Pero quedar es más necesario. Y en eso está puesto en estrecho, dice Pablo. Estoy puesto en estrecho. Si parto, estoy con Cristo. Ah, qué maravilla estar con el Señor. Pero si quedo, es más necesario. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Quiero saltar al capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo cosas. Ahora, en el capítulo 2, el apóstol Pablo entra a tratar algo que estaba aquejando a esta iglesia. Estaba quejando a la iglesia. Había una carga sobre la iglesia. Tenían problemas de disensión y celos entre ellos. Y Pablo va a tratar eso con la premura que requiere una situación como esta. Porque disensión en el cuerpo de Cristo no es nuevo, pero nunca será poca cosa. Siempre es mucho. Por eso dice el verso 2,
completen mi gozo sintiendo unánime, sintiendo una misma cosa. Otras dice, nada hagáis, nada. Hagáis por contienda o por vanagloria. Yo quiero detenerme allí. Que no se haga nada por contienda o por vanagloria. ¿Contienda con quién? Con otro hermano. Que no se haga nada por contienda dentro del reino, contienda en la iglesia. Que no se hagan. ¿Y es posible hacer algo por contender? Sí. Sí. Es posible. En esta misma epístola el apóstol Pablo trata de que había gente que estaban anunciando el evangelio por contienda. Pensando añadir a mis aflicciones, y uso palabras de Pablo, para darle duro a Pablo. Es decir, nosotros estamos libres, podemos anunciar el evangelio y tú no, tú estás preso. Mire qué interesante, que a un preso el apóstol estaba anunciando el evangelio. Y esta carta que fue escrita dentro de la cárcel, todavía siglos después, la tenemos a nuestra disposición. Y hay allí palabra de Dios. Y fue escrita mientras estaba preso. Porque ni aun la cárcel, que yo considero que es la experiencia más cercana a la muerte, ni aun la cárcel puede detener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no está presa. Ni aun allí se detiene el fruto que un hombre o una mujer de Dios da para el Señor. Porque si es dentro de la cárcel, se puede ser útil para Dios. Dentro de la cárcel se puede dar fruto. Aún allí en la cárcel. Estaba allí no por falta suya. Estaba allí por anunciar el evangelio. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Y qué es vanagloria? Por orgullo. Orgullo. Por el ego, por alta autoestima. Gloria propia. Gloria propia. Cuando yo asumo el lugar del que recibe la gloria. Entonces, contienda y vanagloria. ¿Cuántas cosas dice que no se pueden hacer por contienda, por vanagloria? Nada que alguien quiera hacer que nazca del deseo de contender o de vanagloriarse. Nada que se pueda hacer con esas dos motivaciones agradan a Dios, y nada que se pueda hacer con esas dos motivaciones rinden fruto. Tienen consecuencias, pero no fruto. Lo que se hace por contienda nunca tiene fruto, tiene consecuencias. Lo que se hace por vanagloria igual tiene consecuencias, nunca tienen fruto. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno más como superiores a él mismo. Surge la pregunta: ¿los demás son superiores a mí? A mí me enseñaron cuando pequeño, tú no eres mejor que nadie. Tú no eres mejor que nadie, tampoco eres peor. Dicho de otra forma, los demás no son peores que tú, tampoco son mejores que tú. Entonces, ¿cómo entra ahí ese verso 3? Me está hablando de la estima, estimando a los demás. ¿Como qué? Como superiores a mí mismo. Ellos no son superiores a mí. Nadie es superior a nadie en ningún sentido. Dice que los estime. Es decir, que en mi estima yo los considere como superiores a mí. Es una actitud. Está hablando de una actitud. No está
no está midiendo, no está cuantificando la dignidad, ni la importancia, ni la envergadura de lo que yo hago en el Señor. Está diciendo que yo en mi corazón estime a ese otro hermano como superior a mí mismo. Y eso es para todos nosotros. Yo lo que veo en ese verso 3 es que Pablo practicaba eso. Pablo practicaba el ver a los demás como superiores a él mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, hay un también allí, por lo de los otros. Y eso da el traste con lo que enseña el mundo. Cada cual mire por lo suyo. La palabra dice, no mires solo por lo propio, sino también por lo de los demás. Ahora yo quiero que usted aquí una marca en el verso 5. Y vamos a leer hasta el verso 11. De ese verso 5 al 11, sin que nosotros lo veamos allá a simple vista, el apóstol estaba citando un himno. Este verso 5 al 11 era un himno de la iglesia del primer siglo. Ese himno se trasladó a esta epístola y lo usó Pablo como parte del texto. Mire qué himno este. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a la realidad de ser igual a Dios. No se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres para servir. Dice, tomando forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres para servir, porque dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero eso no quedó allí, porque el verso 8 dice, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Mire, en el verso 7 dice que se despojó a sí mismo. En el verso 8 dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente en el propósito del Padre. Aunque ese propósito implicaba morir y morir de cruz. Ojo, enfatiza que fue muerte de cruz, porque no simplemente murió, fue contado entre los malditos, porque maldito todo aquel que muere en un madero, obediente hasta la muerte, y ese tipo de muerte. Por eso dice la Biblia que fue contado entre los hombres, entre los malhechores en su muerte. Fue contado entre ellos en su muerte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo quiero decir, hay aquí un principio en Dios. El que se humilla es exaltado. Eso es un principio en el reino de Dios. El que se humilla es, y el que se exalta será humillado. Por eso quiero repetir el verso 9. Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bajo el sol no hay nombre mayor que el de Cristo. De él toma nombre toda familia en la tierra. Eso dice un verso bíblico. Toda familia en la tierra toma nombre de él. Eres nombre sobre todo nombre, porque se humilló hasta lo sumo. Es decir, teniendo forma de Dios, siendo igual a Dios, se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo en forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque se humilló hasta lo sumo. Por eso en el verso 11 dice, toda lengua confiese, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ojo, en el 10 dice, para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz alcanzó a todas las edades. Alcanzó a los que fueron antes que Él, alcanzó a sus contemporáneos y nos alcanzó a nosotros, que hemos vivido siglos después de Él. Los que fueron antes murieron esperando ver el día de Cristo, entre ellos Abraham y una multitud que murieron temiendo a Dios y esperando ver el día del Salvador. Y por eso Jesús dijo, Abraham murió esperando ver mi día, y lo vio y se gozó, porque cuando Jesús murió, descendió a las partes más bajas de la tierra, allí donde estaba en el lugar del seno de Abraham. Allí había una multitud de gente que había muerto esperando ver el día de Cristo, y lo vieron. Y a esa multitud la llevó cautiva al cielo. Y de allí, y después de eso repartió dones a los hombres. Dice en el libro anterior, en el libro de Efesios, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres por el Espíritu Santo. Por eso dice que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús alcanzó a las generaciones que fueron antes que Él, a su generación, la que vivió con Él en aquel momento, y alcanzó a generaciones y generaciones hasta nosotros hoy, porque su reino no tiene fin, su reino es eterno. Dije, esto es un himno. Yo no sé qué entonación tenía este himno, no lo dice, pero el contenido de ese himno, oiga, revelador. Un verso más. Dos más. Verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que dice que me ocupe en mi salvación. Es decir, el apóstol Pablo le está hablando a gente que es salva, a cristianos, a hijos de Dios. Dice, ocúpate en tu salvación. Si de algo yo no puedo estar desocupado, es de mi salvación. Es decir, ocúpate en estar buscando de la presencia de Dios. Ocúpate en conocer cada vez más el libro, de conocer las escrituras. Estudia la Biblia, estudia la palabra de Dios. Ocúpate en tu salvación. Ora,
Sé constante en la oración. Sé persistente en la oración. Ocúpate en tu salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Y eso me habla de temor, me habla de dedicación, me habla de esmero, porque la salvación, dice Efesios capítulo 2 y verso 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es grande, es lo más grande que hombre o mujer alguna pueda tener. La salvación de nuestra alma, nuestra relación con Dios, de hijos con Dios, es lo más grande que podemos tener. Y lo digo sin temor, sin menoscabar otras relaciones que tenemos. Porque mira que es grande tener una familia, un hijo, un cónyuge, eso es tremendo. Pero la salvación es lo más grande que podemos tener. ¿Cómo podemos descuidarla? Dice el apóstol Pablo en Filipenses, que te ocupes en tu salvación con temor y temblor. Y aquí hay un verso que yo quiero citar de forma enfática. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, escúchame bien. El querer cuidar nuestra salvación viene de Dios. El poder hacerlo viene de Dios. Tanto lo uno como lo otro viene de Dios. El celo por la salvación viene de Dios. El ocuparme de mi salvación, el poder hacerlo, viene de Dios. Sin embargo, el verso 12 dice que yo me ocupe de mi salvación con temor y temblor. Es decir, ambas cosas vienen de Dios. El querer y el hacerlo viene de Dios. Pero el hacerlo viene de mí. Lo voy a ilustrar de esta manera. Depende completamente de Dios. Depende completamente de mí. Lo digo otra vez. Depende completamente de Dios. Y depende completamente de mí. El querer hacerlo y el hacerlo viene de Dios. Pero el hacerlo viene de mí. Por eso dice el 12, que me ocupe de mi salvación con temor y temblor. 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mire, en el verso 3 de este mismo capítulo dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. En el 14 lo dice en sentido positivo. Haced todo sin murmuración y contienda. Lo que vas a hacer en el Señor, hazlo sin murmurar, sin contender. Porque nada puede ser hecho por contender o por vanagloriarse. Ejemplo tengo del Señor, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué es aquello a lo que yo puedo aferrarme? Pero mire, no importa cuán grande sea, no será tan grande como el ser igual a Dios. Y Jesús lo hizo. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual y se despojó para servir, no para ser servido, sin murmuración ni contienda. Tenemos ejemplo del Señor. Yo quiero terminar aquí este breve estudio de Filipenses 1 y 2. Esta epístola es una riqueza tremenda. Una riqueza tremenda para el cristiano, para el creyente de todos los tiempos. Yo le exhorto a que escudriñe el resto de esta epístola, que llegue al capítulo 4
y verso 23. Completo. Léala completa. Hay bendición allí. Oh sí, revelador, revelador. Amén. Yo quiero terminar aquí este estudio, pero quiero saber si tenemos alguna petición por la cual debamos orar. Sí, hay. Vamos a orar por Aileen, por la pastora Aileen. Vamos a orar por la hermana Ivonne Fernández, pide oración por su sobrino Carlos. Fue intervenido quirúrgicamente. Y oramos también por el hermano Víctor Cassidy, en específico por vivienda. Víctor Cassidy está buscando vivienda. Y oramos por Carlos, que es sobrino de la hermana Ivonne. Sobrino de Ivonne y de Sonia, ¿no? Oramos también por Aileen, el pastor Aileen, por su salud. Y oramos también por el hermano Alfredo Santi, por provisión de Dios. Provisión de Dios. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor. Señor amado Jesús, Padre eterno, nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos a tu trono, Padre eterno, para hallar gracia para el oportuno socorro, Padre. Nos acercamos a ti en esta hora, Señor, intercediendo, Padre eterno, por Carlos. Interven en su vida, Señor. Bendice a Carlos, donde se encuentra en este momento, allí en su lugar de convalecencia. Tócale, Padre eterno, y te pedimos, Señor, que tú seas propicio a la necesidad de vivienda de nuestro hermano Víctor Cassidy. Señor amado Jesús, oramos por una provisión tuya, Padre eterno. Y yo sé, Señor, yo sé, Padre bueno, que tú serás propicio. Señor, en el nombre de Jesús, contesta, Señor, como enseña tu palabra, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Señor, toca el cuerpo de Aileen, Padre eterno. Dios mío, Padre bueno. Sana a tu hija, Padre. Sánala, Señor Jesús. Imparte sanidad en su cuerpo, Padre eterno, para testimonio de tu gloria y de tu amor sobre ella, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Asimismo, nuestro hermano Víctor Cassidy, nuestro hermano Alfredo Santi, Señor. Dios mío, sé tú proveyendo para Alfredo Santi, Señor. Padre eterno, necesita, Señor, una intervención tuya, Padre. Sé tú proveyendo para toda necesidad. Padre bueno, tú eres propicio, Señor. Padre eterno, sé tú proveyendo y abriendo puertas, Señor, para lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo creo que tú escuchas nuestra voz de oración, Padre, y que estas peticiones que hemos elevado delante de ti, Señor, encuentran lugar delante de ti, y que tú contestas conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad. Tú contestas, Señor, para honra de tu nombre. Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno. Gracias. Gracias por tu presencia.
en nuestra vida. Gracias, Señor, por contestar nuestra oración. Gracias, Señor. Terminamos aquí por el día de hoy. No sin antes quiero recordarle que este próximo domingo nos estamos reuniendo de nuevo en el estacionamiento de Capilla del Rey, 14522 Landstar Boulevard en Orlando, en el zip code 32824. Estamos aquí desde las 10 de la mañana y estamos teniendo un servicio perdón, de 1 hora. Es todo lo que estamos teniendo, 1 hora. Es posible que nos pasemos por algunos minutos, pero estamos en 1 hora. Vamos a estar aquí este próximo domingo y el siguiente, y el día 1 de noviembre, es decir, dentro de 2 semanas más, ya ese domingo 1 de noviembre estaremos ya dentro del templo. Estaremos todos dentro del templo, así que yo quiero que ponga eso en su agenda y sobre todo que esté con nosotros este próximo domingo, aquí a las 10. Mientras, sean todos bendecidos, hermanos.